Eh, bueno, lo primero es agradecer. Yo siempre digo esto, que cuando empiezo este tipo de encuentros, de que yo agradezco vivamente la presencia de quienes están. Y lo agradezco no por la cortesía que creo que es propia de estos casos, sino porque siempre me parece un privilegio cuando otros tienen interés en los temas que más me importan, ¿no? Sí, cuando son temas que como este, que para mí son tan centrales como voy a tratar de explicar, el que haya personas que vengan, pues me parece que es de agradecer porque me permiten hablar de lo que me gusta, ¿no? Y, y es porque la habilidad de articular es muy relevante para mí en este momento y poco a poco me voy dando cuenta o me lo hacen ver otros, que también ha sido relevante en mi historia. El otro día hablaba con una coach muy importante de Chile, Sally Wendersky, cuando yo le decía, ahora estoy metido en esto de articular. Y ella me dijo, sí, no, sí, estoy enteradísima y tal. Me llamaba precisamente por hacer un trabajo de articulación en una empresa. Y, y decía, pero tú siempre estuviste. Yo cuando te conocí hace 28 años, tú venías hablando de España, de la gestión de entornos y alianzas. ¿No es eso también algo que tiene que ver con articular? Y es así como que me quedé sorprendido porque dije, sí, claro, sí, claro que tiene que ver, ¿no? Este es un webinar que, que hemos titulado Articular versus Polarizar. Entonces hay que darle un contexto a este título. ¿Por qué? ¿Qué ¿Por qué contraponer estos dos términos? Y, y esto es parte de lo que vamos a hacer en este encuentro, que de alguna forma quiero darle como que ustedes sepan qué vamos a hacer en esta hora que vamos a estar juntos, ¿no? Y, y lo primero va a ser contextualizar, articular versus polarizar. Eh, Significa, estamos diciendo que por lo tanto es una forma de, de darle una respuesta a algo como es que es la polarización. Y a partir de ahí me gustaría significar qué es lo que entiendo o entendemos dentro del programa articular por ese verbo articular. Y después hablaremos de lo que es este programa que estamos haciendo de articular, en qué consiste, qué hace, qué ventajas puede tener para profesiones distintas, porque no simplemente hacemos cosas porque nos parezcan interesantes, sino que también ver hasta qué punto da respuesta a aquello que también tienen nuestras profesiones. Escucharemos, veremos, todo esto se puede explicar en un vídeo muy corto que tenemos, eh, y algunas de las personas que han hecho este programa nos ayudarán a dar una versión de lo que ellos o ellas vivieron, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer en esta hora. Y dejando un espacio al final para que ustedes pregunten lo que quieran y participen en este proceso, ¿no? Eh, yo tengo varios supuestos de los que quiero partir y de cómo llego a esos supuestos, ¿no? Yo mantengo que articular es una de las habilidades más importantes de este primer tercio del siglo XXI y creo que lo va a seguir siendo. Creo que es una característica clara de lo que podemos llamar un nuevo liderazgo. Si en algún momento determinado vimos que liderar significaba como guiar a otros, pues guiar a otros siempre tiene un supuesto, y es que sabemos a dónde hay que ir. Y yo creo que vivimos un momento en el que no es tan evidente dónde hay que ir. Y si hay un destino hoy, pudiera ser que va cambiando conforme esta sociedad va cambiando tan rápidamente. Por lo tanto, más que iluminados que saben dónde vamos, creo que el liderazgo está más relacionado con este acompañamiento y creación de espacios para que realmente aparezca otras posibilidades, ¿no? Yo hace unos años fui invitado por Ignacio Fernández
a participar en el magíster de habilidades directivas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y me dijo que lo que quería era que yo hablara de coaching. Eso le parecía que era muy importante y todas las distinciones que tiene el coaching. Y yo ya entonces le decía que a mí me gustaría hablar más que de eso, de un concepto más amplio, que es el de acompañamiento como una idea central, que va más allá de una metodología concreta, ¿no? Incluso dentro del coaching, como ustedes saben, hay muchas metodologías, ¿no? Las metodologías son múltiples, pero lo valioso es cómo vamos viendo la importancia del acompañamiento, de que de alguna forma en este mundo tan complejo vayamos generando una manera de que se manifieste esa totalidad que somos los seres humanos. Y cuando logramos esas personas que permiten que salga lo mejor de nosotros mismos, ahí hay un auténtico liderazgo sin necesidad de que alguien nos esté diciendo hay que ir por allí, hay que ir por acá. Para mí, también lo he repetido muchas veces, la escritura de mi libro, Articuladores de lo Posible, fue toda una experiencia. Esta mañana hablaba con una persona que tuvo muchos puestos políticos en Chile y que ahora en la Escuela de Gobierno de la Chile está utilizando este libro como libro de texto para los alumnos, porque dice que se dio cuenta de que respondía a la experiencia real que él había vivido cuando estaba dentro, ¿no? Y yo le planteaba cómo para mí fue a la vez revelador, porque fue un camino que me llevó desde la idea simple de lo que era transmitir cómo hacer coaching en el poder y la política a esta emergencia de este espacio que es para los coaches y los acompañantes, que es articular, porque apareció más claramente que nunca ese requerimiento que tiene hoy el mundo y que tiene la sociedad en la que vivimos. Y ese es un espacio donde podríamos tener ideas distintas y yo con gusto las compartiré y las conversaré con ustedes, ¿no? En ese magíster también conseguimos que no solo se llamara acompañamiento y coaching, o sea, coaching y acompañamiento, sino que le cambiáramos el nombre a la mitad y se llamara acompañamiento y coaching. Y el último año que incluso se metiera esta asignatura de articular. Aquí entre el público hay una alumna de este programa que ya vivió esa asignatura, ¿no? Esa escritura me produjo una claridad de que en la medida en que además íbamos abriéndonos a nuevas sensibilidades, a nuevos derechos, ¿no? Por ejemplo, la diversidad. Cuando nos abríamos a todo eso, avanzábamos, pero también creábamos otras dicotomías. Por ejemplo, cuando más diversidad hay, podemos decir que una sociedad es más madura, pero su gobernabilidad es más difícil. Y por tanto, no sirven para gobernar en las simples habilidades que teníamos antes. Y cuando hablo de gobernar, entiéndanlo siempre en el más amplio sentido de la palabra. También gobernamos instituciones privadas. También hay un ejercicio del poder que se ve afectado por esto, ¿no? Entonces, este paso del guía, de ponerse al frente, al líder que se pone desde atrás o al lado, resulta algo que requiere, no es un tema espacial simplemente, requiere otro tipo de capacidades. El liderazgo al final se relaciona con el poder en la medida en que se logran que ocurran cosas que de otra forma no sucederían. Entonces, ese ocurrir no es siempre porque conozcamos previamente un camino que es el mejor, sino porque diseñamos espacios en los que es posible que algo aparezca a partir de la colaboración entre todos.
Y la palabra espacio me gustaría que sonara como puesta en mayúscula. ¿Qué espacios tenemos para conversar en este momento desde ideas distintas? Yo últimamente, por ejemplo, tuve la ocasión de ver no hace mucho el voto de censura al presidente español, pero a veces veo sesiones grabadas del Parlamento de Chile y los parlamentos hoy en día son un triste espectáculo porque se ha dejado de dialogar y por lo tanto se sigue simplemente una serie de agravios sucesivos. Hay la diplomacia, diríamos que hoy en día tiene serios fracasos en el mundo. Y no se consigue, por tanto, que haya esta opción de un seguimiento. Cuando yo daba clases de liderazgo, citaba mucho a Gilles Payou, que no era un político, ni mucho menos, que venía del mundo empresarial, y que decía que ya entonces que el líder es aquel que genera un espacio al que los otros quieren pertenecer. Esa falta de pertenencia que vivimos también nos habla de que estamos viviendo una falta de liderazgo. ¿Por qué? Tal vez algunas respuestas tengan que ver porque quizás hay enfoques que no están respondiendo a lo que este mundo complejo requiere. Cuando nos preguntamos cómo ha logrado el ser humano, la especie humana, tener una capacidad de supervivencia más alta que otras especies, ¿cómo se ha logrado ese desarrollo superior? Hay respuestas distintas, ¿no? En el ciclo de lectura, uno de los ciclos de lectura que hacemos, se lea a Harari y sus 21 lecciones del siglo XXI, y él responde que gracias a la coordinación de acciones, pero esa coordinación de acciones que el género humano ha conseguido necesariamente tiene que ver con la colaboración. ¿Cómo aprendemos a colaborar? Y esa es una pregunta que quiero que quede flotando, ¿no? Entonces, finalmente, y sin entrar a describir el momento actual, parece que esta colaboración ha sido clave y pareciera que sigue siendo hoy más necesaria, aun cuando tenemos una claridad mayor de que formamos parte de un sistema. Porque esa claridad que hoy tenemos, creo que al menos podría llevarnos a darnos cuenta que no es una simple buena acción colaborar. No simplemente tiene una finalidad práctica, está en nuestra esencia, está en la esencia humana el formar parte de una colaboración como animales gregarios que somos, ¿no? Ahora, no siempre esa colaboración y esa coordinación surgen de una forma espontánea. Más bien estamos llenos de ejemplos en los que no surge. Y por tanto la colaboración se produce cuando nosotros tenemos una relación articulada que es capaz de vencer algunos obstáculos y crear ciertas condiciones. Y de eso hablamos cuando estoy hablando de un espacio que suena como una cosa abstracta, ¿no? ¿Cómo creamos las condiciones para que eso pueda ocurrir? Hay formas muy diversas. Y de eso parte esta idea de la importancia de articular, que hasta ahora solo estoy queriendo decir que responde a algo que ha servido para que el ser humano prevalezca a través de los siglos en ser una especie que ha llegado a tener un mayor dominio del mundo, ¿no? Cuando se crean estos espacios todo es posible. Incluso y esto también lo he dicho muchas veces, que cuando me salgo de la política y me voy al mundo de las empresas, ¿no? Que lo que considerábamos un modelo de negocio de una empresa como algo que era característico de ella y que el modelo de negocio, el core business, no se podía transmitir a nadie
era propio y era lo que era sustancial que la empresa hiciera, hoy en día muchas grandes empresas lo que hacen es ser grandes articuladores. Hoy he tenido que viajar varias veces en Uber y Uber no es propietaria de ninguno de los taxis o vehículos en los que voy. Por tanto, eso que parecía que era la esencia de ese negocio pasó a ser, no, es un articulador. Alibaba como el retail más importante del mundo, Facebook, Airbnb, no es dueño de los hoteles ni de los apartamentos ni las casas, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han dado cuenta que articular a otros bienes, servicios, personas, puede ser también una solución de ciertos problemas sociales y que se trata de cómo somos capaces de convocar a distintos stakeholders, a personas diferentes que pueden acercarse y que en otro lenguaje podríamos decir que no se conectaban entre sí, que no conversaban entre sí y que al hacerlo se han creado espacios que tienen la posibilidad de que ocurra lo que no ocurría. Si vamos entonces a la definición de poder que hemos dicho antes, estaremos diciendo, fíjense el poder que tiene articular. Podríamos decir que articular significa crear espacios poderosos que pueden lograr cosas que hasta ahora veíamos mucho más difíciles. Y ahí ustedes harán conexiones seguramente con cosas que ustedes mismos hacen. ¿Por qué decíamos entonces que articular es más necesario que nunca? Yo creo que parte de lo que hemos dicho es una introducción para que ustedes puedan tener respuestas, ¿no? Yo decía, o diría, ¿no?, que bastaría con mirar en el mundo en el que nos encontramos, ese mundo que ha vivido una pandemia, que sigue en guerra, que ha vuelto a traer la idea de guerra como posible, que donde miramos, y ustedes respóndanse, hay una polarización desmedida, que falta diálogo, que se viven emocionalidades sociales en las que no responden o que no predisponen al diálogo, donde hay miedo, donde hay un odio profundo. En ese ambiente no es posible acercarnos a una verdad colectiva, o sea, entendida como acuerdos posibles. Y sin embargo, de alguna forma, la posibilidad de avanzar parte de que este ambiente de posibilidad existe. Vivir en guerra, sentir la polarización, sentir el odio, nos lleva a recordar una frase de un político norteamericano, Ian Johnson, que decía hace muchos años que la primera víctima de la guerra es la verdad. Porque cuando yo me pongo en esa posición, me arguyo que yo tengo razón y que los otros no la tienen. Y también la primera víctima del enfoque único, cuando yo tengo un enfoque único, la primera víctima es la verdad. Porque desde ese punto de vista la verdad es solo la nuestra. Y es muy difícil hoy hablar del concepto de verdad. Uno se podría plantear que, bueno, que todo esto pasa en un mundo que es cada vez más complejo y que además hay más de todo, ¿no? Moisés Naín habla de la revolución del más. Y dice, hoy hay más de todo, más actores, más factores, más tecnología, más movilidad, más conexiones. Y cuantas más partes hacen falta o tenemos, pues más falta tenemos de articulaciones que puedan destrabar esa acumulación asfixiante en la que hay un momento en que no sabemos qué hacer.
articular, fíjense que en el programa ponemos el símil del cuerpo humano. Y en ese símil decimos, a veces lo vemos como algo menor, como en el cuerpo humano, en muchos momentos nos damos cuenta de que parece que lo importante son estos huesos fuertes, ¿no? Y que es más importante el fémur que la pequeña rótula que une con la tibia y el peroné. Sin embargo, lo que produce el movimiento es la articulación. Lo otro es importante y tiene peso, pero probablemente sería incapaz de producir movimiento, seríamos como algo rígido. Entonces, desde esa metáfora, podemos ir viendo que ese articular puede ser precisamente lo que dé movimiento a una sociedad que de pronto se enfrenta a situaciones difíciles. Nunca, nunca, nunca hemos vivido un mundo más diverso. Y si lo que he dicho hasta ahora, cuando hablaba de la revolución del más, es cuantitativo, en este caso quiero hablar de lo cualitativo. Es decir, se ha planteado una necesidad de más dignidad, de más derecho a elegir, de formas de vida diferentes, de diferencias generacionales que siempre las hubo, pero que en este momento se acentúan y van a una velocidad más grande. Cuando yo hablo con profesores, fundamentalmente, me dicen, bueno, antes uno tenía formas en los alumnos que pasaban 6 o 7 años y eran una generación, ahora son cada curso prácticamente, ¿no? Nunca hemos hablado de tantas identidades de género distintas. Y hoy entras en conversaciones donde yo al menos me siento analfabeto porque llego a 4 o 5. Nunca hemos vivido tanta coerción de valores a la vez. Y quiero explicarme en esto, es decir, este momento en el que no siempre piensa que los valores que se llaman así porque tienen valor, pues todos pueden caminar en paralelo, pero muchas veces unos coercionan a otros. Por ejemplo, la pandemia nos ha llevado al enfrentamiento de dos valores, la salud o la economía. La tecnología nos lleva seguridad o intimidad, globalización o identidad cultural diversa, gobernabilidad, como dije antes, o diversidad, violencia o convivencia. Violencia como una forma en que muchas veces dice, o realmente salimos a la calle o nadie nos va a hacer caso, ¿no? Y si somos violentos, los medios de comunicación nos amplifican y nos hacen más caso. La supuesta generosidad que hoy vemos en los hechos es la tecnología o la vigilancia. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Acepto esa generosidad a costa de que me siento o voy a ser realmente tipificado? Nunca hemos percibido tanto riesgo como en este momento. Por eso empiezo a hablar de todo esto como esta pregunta o esta antagonía entre polarización por una parte y articulación. Hoy nos enfrentamos a riesgos como la destrucción del planeta o como la destrucción de muchas instituciones que han ido perdiendo su valor y su prestigio, o las amenazas globales a la salud, estos enemigos invisibles que empiezan a pasar por todo el planeta. Muchos hemos creído de una forma profunda en la democracia, como que era una panacea de muchas cosas, y hoy vivimos una cierta democracia incapaz y en peligro de que tenga una serie de inconvenientes. Nos enfrentamos a volviendo a hablar de Moisés Naím,
a eso que plantea él en su libro La revancha de los poderosos, esas 3P de posverdad, polarización, populismo, y vemos que esto está emergiendo. Es decir, algo hay que hacer distinto a lo que estábamos haciendo. Y por eso yo hablo de la importancia de articular, de buscar algo que rompa una falsa dicotomía. Yo cuando no hace mucho me preguntaban, pero ¿por qué tienes esta pasión? Y yo me doy cuenta de ello, ¿no? Por un tema como este, porque realmente, bueno, a lo mejor tendríamos que ver quién da mejores soluciones simplemente, ¿no? Pero es que yo creo que partimos de una falsa dicotomía. Aquí también hay algunas personas del movimiento 3xI y yo repito alguna frase que también el gerente general de Sporí, Camilo Herrera, plantea, y es la falsa dicotomía entre de estar juntos o estar de acuerdo. Cuando yo planteo que o estamos juntos o estamos de acuerdo, bueno, yo creo que podemos estar juntos y no estar de acuerdo. Si fuera así, si fuera necesario que eso se produjera, yo no habría nacido. Y lo digo de esta forma porque, como muchos saben, y los que lo he dicho, las personas que han hecho cursos conmigo lo conocen, pero quienes han leído también el libro de Articular de lo Posible lo saben, cuando yo voy a mis orígenes, y creo que eso tiene mucho que ver con lo que hago hoy, pues eh, si mi padre de izquierdas, ateo y preso político español, hubiera tenido que estar de acuerdo con mi madre, católica, franquista, pues yo no habría nacido, porque ellos nunca se pusieron de acuerdo, pero estuvieron juntos 50 años. Entonces, en mi experiencia está el que esa posibilidad existe y que es una posibilidad que llevaría a construir sociedades en las que no nos planteáramos una exigencia y aprendiéramos a vivir juntos, aun cuando podemos tener desacuerdos en muchos aspectos. Entonces, desde ahí, bueno, pues me hago este planteamiento que les planteo. Pero sigamos dándole alguna vuelta más. Todo esto nos lleva a la necesidad de respuestas globales coordinadas. Si queremos cambiar un mundo, vivir juntos en un mundo, nos lleva al requerimiento de la colaboración por la que empecé a hablar. Y eso supone poner más énfasis en comprendernos que en convencer. Más importancia en escuchar que en hablar. Y tiene que ver con palabras que empiezan a ser fundamentales: comunidad, encuentro, lo común, la esperanza, el diálogo, la interlegitimación. Y podemos llegar a esto, porque también la historia de la humanidad dice que las leyes y las regulaciones siempre han estado detrás de las realidades sociales. Es decir, la realidad social se iba avanzando y desde ahí se producían nuevas leyes y se producían nuevas regulaciones. Hay pocos momentos en la historia humana en la que podemos llamar que son momentos fundacionales, en los que se ha partido de algo y a partir de ahí ha empezado a vivir una sociedad. Más bien ha ido detrás. Bueno, esto es verdad que siempre ha pasado, que siempre podríamos haber dicho que ha habido un retardo. El otro día me entrevistaban en una asociación española de abogados y me decían cómo veía yo
el tema de la justicia. En el futuro yo les decía que la justicia o cambia o se va a ir quedando tremendamente atrás en temas que son muy sensibles para los seres humanos y para la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, cuando nosotros, si este retardo lo hemos llevado, y diríamos que puede haber sido admisible, en momentos de aceleración tan profunda, la regulación y la ley puede llegar cuando se hayan producido graves daños en la convivencia y graves daños en la sociedad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hablamos? Yo pienso, sinceramente, que articular conversaciones sociales puede ser una forma de producir aceleración social, puede ser una forma de poner temáticas, buscando movilizar a quienes están en la política y a quienes tienen el poder. Es decir, eso que Daniel Innerarity plantea cuando hace su planteamiento político de que para hablar de análisis político hay tres aspectos fundamentales: los actores, las temáticas y las condiciones. Y efectivamente, es verdad que los países pasan por distintas condiciones que hay que tener en cuenta para no equivocarnos aplicando fórmulas que no responden a las condiciones determinadas. Pero lo que está claro es que tenemos que ser sensibles, saber cuáles son las temáticas que están movilizando hoy al mundo y tener claro cuáles son los actores. Y podríamos llegar a impulsar temáticas que fueran orientadas a una mejor forma de vivir juntos. Hablamos, por lo tanto, de una articulación que no solo es una forma de conectar, no es esto que tiene que ver con, bueno, yo te pongo en contacto con fulanito, menganito, sin más, sino que es alguien, es un rol que puede ser cualquiera de nosotros, que genera esos espacios de los que hemos hablado antes, en los que el diálogo es posible. El diálogo, no el debate. Alguien que es capaz de sostener, no solo de decir, pónganse ustedes a hablar, sino de sostener ese encuentro de los diversos, incluso de lo que, por ejemplo, en el test PORI suele llamarse, el test PORI, para los que no lo conozcan, es una metodología de las muchas que se estudian en el programa articular, y allí se llaman los pares improbables, los diversos improbables, podemos llamar. Estamos hablando del articulador como puente, no es el bote que nos lleva de una parte a otra y después se va, el barquero se va. Es el puente que une dos mundos y que por tanto permanece entre ellos. El articulador es un canal que está al servicio de un propósito. Por tanto, no es el protagonista de la película, no es la estrella. Desde luego es un actor principal, es un actor importante, pero como dije antes, no está al frente, sino está detrás. Y lo que busca es el encuentro como resultado. Es finalmente los que se encuentran son los que logran los resultados. Por eso, el programa de la habilidad de articular, para mí es una forma, desde un ámbito como este, de tratar de ir en contra de la polarización, frenar la polarización. Y de eso también queríamos hablar ahora, en esta tarde, porque es un programa que consta de 2 niveles, pero el primero, por el que siempre hay que empezar, la próxima versión va a empezar el próximo día 10 de abril. Y para no seguir hablando tanto como llevo, me gustaría que viéramos un video donde en 2 minutos se plantea qué es articular, qué hace este programa. Entonces, Irene, si me ayudas, veámoslo para después escuchar también la opinión de personas que han pasado por él, ¿no? La idea central para el liderazgo en el momento de mundo que estamos viviendo es algo más que un buen titular.
Nos hacemos cargo de que estamos en un escenario de alta complejidad, de variables muy diversas y crecientes, con crisis cruzadas, políticas, sociales, económicas, laborales, de disrupción tecnológica, generacionales, un mundo, en suma, que requiere de formas de ser, pensar y hacer diferentes. Ante esta complejidad, solo cabe el diálogo que permita la comprensión de lo que sucede y la coordinación necesaria para poder gestionarla humanamente. El programa Articular es ese espacio formativo y único donde podrás aprender el rol articulador, leer el escenario social y adquirir habilidades para sentar a los distintos alrededor de la misma mesa y propiciar conversaciones que están ausentes, que nos lleven a la innovación social y a nuevas formas de coordinación. Al ingresar al programa Articular, te sumarás a una comunidad de articulación y articuladores con propósito que facilitará la transformación de la sociedad. Finalmente, serás capaz de pasar desde la teoría a la experiencia y actuar al instante. Su promesa, por tanto, es incorporar las habilidades y distinciones que permiten asumir el rol articulador, entregar metodologías y herramientas para la articulación, visualizar las redes a las que perteneces, identificar las redes que tienes la posibilidad de crear, diseñar espacios seguros que permitan quitarse los escudos y abrirse a la confianza, sentar las bases para desarrollar y facilitar iniciativas de articulación real. Articular es sin duda la habilidad central para construir juntos el futuro que deseamos, para crear lazos que unan lo que parece distante. Es el camino hacia un mundo en el que quepamos todos. Ese es el contenido del programa. De alguna forma, todo lo que viene ahí como frases, que pueden sonar como titulares, es lo que se va desarrollando durante 10 lunes consecutivos. El primer lunes será el 10 de abril, y a partir de ahí, creo que salvando el 1 de mayo, que es fiesta en todos los países, ¿no? El resto estaremos trabajando de 6 a 9 en hora chilena, estaremos trabajando para ver todo eso. Y antes de dar el último toque, a mí me gustaría decir, bueno, ¿y qué pasó? Porque por ejemplo, aquí alguna persona que ha estado en el programa, María Rita, por ejemplo, que nos acompaña desde Argentina, estuvo en ambos niveles, pero estamos hablando del primero. Oscar, también, que está por acá, estuvo, así que nos podían decir alguna cosa. María Rita, ¿qué fue para ti el programa? ¿A qué te llevó? Tú eres una coach conocida, destacada, y haces muchas otras cosas, ¿no? Pero, ¿qué te quedó de esa experiencia? Mira, primero, gracias por la presentación. Y segundo es esto, ¿no? Viste que es muy trillado, a veces se dice es un antes y un después. Pero realmente lo que queremos decir es de qué nos apropiamos, en qué lugares habitábamos antes y en qué lugares podemos habitar después de hacer Articular. Yo te fui siguiendo con todas las propuestas y realmente esto de poder observar la diversidad como una enorme posibilidad, enorme realmente, es cambiar la cabeza, es poder mirar al conjunto como una posibilidad de colaborar, de estar trabajando entre todos, de coordinar acciones, como vos decías, ¿no? Pero es como un nivel de desafío muy profundo, de prácticas, de dinámicas, también de creencias. Esto que vos marcabas como las dicotomías, ¿no? Y cómo, si vivimos en este punto, es siempre esto o esto, por lo menos en mi país, esa grieta se sufre, cómo es podernos pensar como una oferta, cómo podemos podernos pensar como una oportunidad desde un lugar y el otro, y todo eso que hay desde el binomio, desde lo que es encontrarnos en un discurso en el que ser diferente no es una oportunidad, sino es como la distinción. O sea, cuando yo te estoy mostrando mi propuesta,
te muestro no los puntos donde podemos consensuar, sino que mi propuesta es más valiosa que la tuya porque se distingue de la tuya porque estoy parada en otro lugar. Esto que me dejó articular, y digo nos dejó porque nos seguimos encontrando. Hace un ratito estaba en otro encuentro con coaches políticos que también nos formamos con vos y que estamos buscando de qué manera articulamos los conocimientos para estar activamente al servicio de nuestras propias comunidades, abriendo nuevos espacios, articulando, como vos decías, ¿no? Como las distintas partes del cuerpo, donde todo lo que se nos presenta es también indispensable. Si lo pensamos sistémicamente, como vos nos hiciste ver, todas las piezas y las inclusiones y las inspiraciones y las innovaciones, como desde el 3xI, son necesarias. Desde esos lugares realmente te agradezco porque, retomando lo que dije al principio, del antes y el después, fue una nueva manera de pensar el disenso, pensarlo como una oportunidad, llevar eso a toda nuestra vida, e inclusive a nuestra vida de relación, ver lo diferente como una enorme oportunidad de crecer, ver la otra vereda como ganas de estar ahí y ver qué pasa. Vos usás muchas veces la palabra puente, y de hecho lo vimos recién, ¿no? Este lugar donde podemos transitar sin perder nuestra identidad, pero sabiendo que desde quien yo soy o desde donde nosotros somos, podemos aportar para esta conversación o abrir estas conversaciones más difíciles o más complejas, pero que hacen falta, en donde cada uno de nosotros se valore a sí mismo a partir de lo diferente, que lo diferente, lo diverso es una oportunidad. Creo que esos fueron los espacios, esos liderazgos interactivos, sistémicos, que nos enseñaste a ver, y más allá de todo lo teórico, lo que hemos vivido con los compañeros fue maravilloso, esto de encontrarnos, de hacer equipo, y a partir, justamente lo hicimos, gran parte lo transitamos en la pandemia, ¿no? Y cómo nos encontrábamos desde distintos países y encontrábamos eso, justamente, la cultura del encuentro. Así que para mí fue maravilloso y como siempre estoy muy agradecida tanto a vos, Juan, como a Irene, porque más allá de lo duro que pueda parecer en algún momento, hablar de temas que de verdad nos lastiman, teníamos siempre el momento de poesía, siempre el momento de arte y todos nos sentíamos incluidos. Así que muchísimas gracias. Gracias, María Rita. Me da oportunidad, María Rita, dice algo que es interesante, que la metodología, aparte de estar estos lunes que vamos a estar trabajando todos estos temas, se hacen comunidades de aprendizaje. Y esas comunidades, grupos, tienen algunas características que es buscar que sean distintos. O sea, se busca que haya personas de países distintos, de que hayan de géneros distintos, que los amigos no están juntos, ¿no? O sea, Alba y Segunda, que son hermanas, no estarían juntas si hicieran el programa, estarían en grupos diferentes, no se verían. O sea que no sería una oportunidad para decir voy a estar con mi hermana, sino todo lo contrario, buscar esa diversidad. Y ahí ya empieza a ser una experiencia real de darse cuenta de que voy a estar con personas que lo más probable es que piensen diferente a mí y que viven realidades distintas a la mía. Y desde ahí empieza también a haber un aprendizaje que no es el de la clase, que es el de la experiencia de la comunidad, más allá de los ejercicios posteriores reales que se hacen. También decía el énfasis que hemos hecho del valor de lo distinto. Ya no es de tolerar lo distinto, sino el valor de lo distinto. Un filósofo que yo cito mucho últimamente, tengo aquí en lista un par de libros de él, François Julien. Él plantea que realmente las oportunidades, como la innovación, las oportunidades están en lo impensado,
en lo que no hemos pensado hasta ahora. Y lo impensado, la mejor oportunidad es cuando conversan o se sientan los que no están acostumbrados a conversar, porque cuando conversamos con los iguales solemos llegar a las mismas conclusiones. Los iguales terminamos reforzando lo que pensamos. Los distintos nos llevan por lo menos a tener que hacer un ejercicio de comprensión y puede surgir ahí la chispa de lo impensado. No sé si está Óscar, porque se quedó en oscuro, o si quería añadir algo de su experiencia. Sí estoy, aunque no mi video, no sé qué le pasó, desapareció, pero sí estoy. ¿Me escuchan? Sí, sí, además es como muy emocionante, es como escuchar una voz en off. Bueno, solo quería agregar algo que para mí fue realmente trascendente en lo que fue la dinámica del proceso. El aprendizaje es muchísimo, uno va aprendiendo semana a semana y va aprendiendo así en equipo, y eso es un aprendizaje que no se olvida. Y cuando uno definitivamente entra al final emocionado en la búsqueda de esa articulación, de articular a otros, salimos como todos muy rápidos, muy emocionados, muy en la búsqueda de tratar de lograr esa articulación en otros. Y cuando empezamos a trabajar, nos dimos cuenta de que estaba faltando algo, y era articularnos nosotros mismos. Fue un aprendizaje, si se quiere, un poco duro, porque fue confrontacional cuando nos dimos cuenta de que no habíamos comenzado por donde debimos haber comenzado, pero fue de muchísimo aprendizaje. Y hoy en día somos un equipo muy consolidado, muy amigo, muy juntos, que estamos siempre en la búsqueda de nuevas posibilidades, de la aplicación de todo aquello que hemos ido aprendiendo, de manera que no se olvida, porque está en una nueva manera de pensar y en una nueva manera de hacer. Así que yo, la verdad es que diría que fue una experiencia que marcó mi vida y que ha significado una nueva forma de ir siendo. Muchas gracias, Óscar. Y para dejarles a ustedes el tiempo para alguna pregunta antes de concluir. Yo diría, bueno, lo que pretendemos no es simplemente que un grupo de personas sepan cosas que les pueden parecer interesantes y que pues, sirven para mirar de otra forma, sino esto que acaban de decir es de que siguen conectados, es porque se han empezado a hacer distintos proyectos que no tienen que ver nada con lo que vimos acá. O sea, siguen funcionando y hay grupos que están ayudando a mujeres en Nicaragua, un grupo que empezó a trabajar con el sector de la salud del sur de Argentina para poner en contacto a distintos actores. Pero por citar tres colectivos, yo diría, yo creo que para alguien que le importe el coaching o el acompañamiento, supone una nueva dimensión, no solo de para meter en sus coaches personales distinciones que ayuden en ese proceso, sino para empezar a hacer otro tipo de coaching social, de conversaciones entre partes de la sociedad. Y si alguien lo que dice, no, pero yo estoy trabajando en la consultoría, yo digo, bueno, yo creo que para un consultor una de las primeras cosas que se enfrenta es a la necesidad de esto que dijo Óscar, de la articulación interna. ¿Cómo dedico, antes de empezar muchas veces a hacer ciertos intentos, producir una suerte de, ya no de un simple alineamiento con respecto a un proyecto, sino de la articulación de actores que permita una forma de trabajo absolutamente diferente? Y además de poner en marcha en aquello que de alguna forma consulta, ofrece, la idea de la importancia hoy de esta forma sistémica de que cualquier organización, sea pública o privada, tiene que ser capaz de articularse con el resto de los actores
con los que están en su cadena de valor y con la comunidad en la que opera. Y cuando se tienen esas distinciones, uno puede hacer ofertas muy diferentes a las que hemos hecho hasta ahora. Pero si yo fuera un directivo, ¿qué tengo que ver con esto? Bueno, precisamente esa misma, en vez de que un consultor me lo haga y me lo diga, la posibilidad de ser alguien que esté capaz de propender a la articulación dentro de su propia organización y de tener la posibilidad. Ahora mismo, con Irene, estamos colaborando con 2 empresas públicas de Chile. Una de ellas todavía estamos a punto de empezar, la otra estamos ya habiendo trabajado un tiempo, y nos damos cuenta que parte de lo que requieren es una capacidad mayor de articularse con la comunidad en la que están operando. Y por tanto, lo que se trata no es de que dependan de un trabajo externo, sino que tengan capacidades de ese liderazgo que hemos hablado al principio. Es decir, es algo que además de darme una forma de mirar la realidad desde otro tipo de observador, diríamos desde el punto de vista ontológico, pueda convertirse en una herramienta, para qué decir en el mundo político, una herramienta fundamental cuando estamos dedicados a simplemente la descalificación y el intento de vencer o de convencer en vez de trabajar de una forma distinta. Entonces, eso, y no sé, dejarles a ustedes preguntas que tengan antes de que se nos haya agotado totalmente el tiempo, preguntas, consultas que quieran hacer, que con mucho gusto Irene o yo les contestaremos. Ahí, ya me extrañaba a mí que si Aquino no tuviera preguntas. No preguntara. Miren, puedo hacer una infidencia, Isaquino. Yo no conocía mucho a Isaquino, pero sabía que era amigo de algún gran amigo mío también. Y un día Isaquino lee mi libro y me dice, bueno, he hecho la relación de todas las preguntas que haces en el libro. Ah, digo, sí. Pues, sí, dice, te las voy a mandar. Te voy a mandar porque es un cuaderno lleno de preguntas. Y no sé cuántas eran, pero me llegó a decir, tú en el libro haces, por decir algo, 200, no sé cuántas preguntas, no tenía la menor idea, y él lo que más le entusiasmaba era el conjunto de preguntas. Entonces, ¿por qué le entusiasmaba? Porque él es un preguntador nato. Y aquí no te escucho entonces. Gracias, Juan. Oye, te escuchaba muy atentamente, y esto del articular el símil con el cuerpo humano, a mí me pareció una palabra articular, artículo, ¿ya? Y en el español, en el castellano, los artículos son definidos e indefinidos, ¿ya? Y eso hace que él, yo, tú, etcétera, ¿ah? Y uno, unas. Entonces, ¿cómo este mismo concepto, ¿ah? que es cómo usar los artículos para articular, ¿ya? Porque es bien distinto tratar a una persona cercana o acercarla, tratándola de tú y yo, ¿ya? Que es más coloquial, o ellos y nosotros, ¿ah? Cómo esas palabras de alguna manera ayudan al concepto de la articulación, ¿ya? Claro, yo puse el ejemplo de nuestra biología porque le quería dar la intención del movimiento. Es decir, en la biología las articulaciones lo que hacen es el cambio de lo estático a lo dinámico, de lo quieto a lo que se mueve. Pero cuando tú me llevas a la gramática, yo digo, claro, la articulación lo que propende es a pasar del yo, del tú y del él al nosotros, a la posibilidad de construir más espacios, más dominios del nosotros, y que ese nosotros no signifique simplemente el nosotros que está de acuerdo, sino
el nosotros que tiene la intención de vivir juntos, como dije antes, aunque tengamos otras diferencias. Que por lo tanto le dé a la convivencia lo que es esencial en la democracia. Si todos fuéramos iguales, lo más probable es que la democracia como la conocemos no hubiera existido. Hubiera habido un sistema de representación sin más de a quién le toca ahora. La democracia surge precisamente del hecho de vivir juntos en un espacio, personas con intereses diferentes, y la necesidad de llegar a ciertas reglas con las que pudiéramos vivir juntos, ¿no? Entonces, a este nosotros gramatical tiende el proceso de articular. Bueno, Juan, porque además, implícito en eso, el requisito básico para articular es conversar, ¿ya? Y conversar significa estar en el verso, ¿sí? Y por lo tanto, sin conversación no hay articulación. O sea, muchos de nosotros pensamos que no suele suceder nada de lo que no se conversa. Más allá, o sea, solo las fuerzas de la naturaleza se manifiestan de forma completamente independiente, siguiendo seguramente alguna regla superior a la que nuestra mente aún no ha llegado, ¿no? Pero no me quiero poner en ese nivel. Entonces, en el mundo humano parece que pasan las cosas de las que se conversan. El articular tiene que ver, en el fondo, con una nueva forma de conversar, con buscar conversaciones distintas, aún en los países donde hoy lo vemos más difícil. Bueno, ¿alguna pregunta más que ustedes tengan? Ahí tenemos a Gabriela, que es del movimiento 3xI, además. Así que, Sí, hola. Hola Gabriela. Juan, hola a todos y a todas. Juan, te escuché con harta atención y me quedó dando vuelta lo del incorporar habilidades de articulación. Y mi pregunta es cómo lo logras, a partir de qué metodología, qué dinámica vamos a tener los lunes. Por ahí escuchaba, me quedé curiosa con la incorporación de la poesía que hablaba María Rita. Entonces, o la conversación, si va a estar pendiente ahí. Ya me queda claro que vamos a estar como en grupos, que podríamos estar en grupos que venimos desde distintos países, y eso ya es un ingrediente nutritivo. Pero si nos puedes adelantar algo respecto de cómo son estas sesiones. No, eso es una sorpresa, no voy a decir nada. No. Mira, se trata de que 3 horas pasen muy rápido. Y eso implica una mezcla de exposiciones, muchas dinámicas en salas, es decir, cada poco el grupo se va a hacer reflexiones y van cambiando. O sea, vamos a utilizar el Zoom de una forma, digamos que bastante avanzada. Ya diría que tienen que tener la última versión del Zoom, o sea que aprovechen los que vayan a hacerlo para que siempre se nos olvida y de alguna forma tener una versión que nos permita trabajar, porque vamos a ver videos, vamos a tener invitados. En algún momento, cuando se habla de la poesía, es que una de las ideas es si algo hay generativo en el lenguaje es la poesía. Pero el arte es una de las cosas que logra momentos de conexión profunda entre personas muy distintas. Es muy probable que una sinfonía de Beethoven le guste igual a uno de derechas que de izquierdas, árabe, judío, de cualquier país. Es decir, entonces vamos a buscar cierres en los que el arte está presente. Y siempre terminamos con algo que nos deje con un nivel de inspiración, de sensación de que lo que estamos haciendo también hay una forma es una forma de hacer el arte de vivir, ¿no? Entonces, por eso dijo María Rita ese tema de que había poesía, ¿no?
Pero lo que sí te puedo asegurar es que es un programa que combina permanentemente el estar, la práctica, la teoría, la reflexión. Las comunidades de aprendizaje son en los espacios posteriores. Es decir, en la sala no hay comunidad de aprendizaje, al revés. Te vas a conectar con muchas personas distintas, ¿no? Pero entre lunes y lunes, esta comunidad tiene una tarea, tiene una guía y tienen que tener al menos una hora de conexión. Y con ellos está ese proceso que planteó Oscar, que para él había sido muy importante, porque en esas reuniones con personas distintas se habían dado cuenta que ellos también tenían que articularse. Entonces, todo eso, el primer día explicamos bien aspectos metodológicos. Y además ahí usamos plataformas. Ahora os puede decir Irene que todo esto va unido a una plataforma. Bueno, cuéntalo tú, Irene. Usamos la plataforma de Classroom. Entonces, allí por cada sesión van a encontrar una serie de ítems que incluye la presentación, los materiales, propiamente la grabación de la sesión, algún ejercicio o dinámica que hayamos hecho y también la guía que les proponemos entre cada 2 sesiones, que más que ser de tareas es de reflexión tanto individual como colectiva en sus comunidades de aprendizaje. Y también materiales para ampliar lo que vimos en la sesión. Y como usamos Classroom, esto queda de manera permanente disponible para ustedes después de que finalice el programa, o sea, es así como para siempre. Entonces, también esto lo vinculamos con el hecho de que, como les cuenta Juan, es sumamente vivencial y tratamos de fomentar la presencia en la sesión, pero si excepcionalmente alguien no puede estar en una sesión, igual puede ver la grabación luego. Y también tiene el apoyo de su comunidad de aprendizaje para tener más detalles de lo que ocurre en la sesión, ¿no? Promovemos eso, la participación activa, pero reconociendo que a veces hay dificultades de horario y eso, igual el certificado que otorgamos, lo otorgamos con un 70% de asistencia a las sesiones en línea, ¿no? Entonces, bueno, todo eso se combina para que la experiencia de ustedes sea lo mejor posible y puedan no perderse de nada, ¿no? Eso. Gracias. A la orden. ¿Alguna pregunta final? Ojalá varios de ustedes se animen y nos encontremos el día 10. Va a haber gente muy interesante dentro del programa y bueno, pues los datos están en la página web. Yo solo les diría que ojalá ninguno se quede sin hacerlo por algún tema que tenga que ver con lo económico, porque habrá pues toda suerte de posibles facilidades para que ustedes se animen a estar. O sea, nunca ha sido ese el problema que hace que alguien no esté. De manera que tengan una estupenda noche y una feliz semana y ojalá que algunas de estas caras estén en el mosaico del día 10 cuando comencemos. Tanto Irene como yo estamos a su disposición. Seguramente habrá dejado el dato Irene, pero si no, pues tenemos los que quieran alguna información, dejen sus mails y podemos ponernos en contacto. Ahí puse mi dirección de correo y totalmente disponible para atender las consultas, comentarios, etcétera, ¿sí? Muchas gracias, muy amable.
Muchas A la gracias. orden. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias, Juan. Qué rico Gracias. verte.